Bendiciones. Vamos a iniciar este trabajo de esta tarde. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos de este lugar que son una bendición para que el trabajo se lleve a cabo y por supuesto nuestro hermano Benjamín. Ok, hemos estado viendo varios diferentes temas y hemos estado relacionando que toda la palabra de Dios está unida y se conecta en un momento dado. Hemos visto varios mensajes y ahí están disponibles para cualquiera que los quiera consultar. Bien. Encontramos y vamos a resumir de alguna forma la vida, el trabajo de David y relacionarlo cómo es que en ocasiones habló con algunos hermanos y como que encuentran el que es muy difícil continuar, el que es muy difícil avanzar, pero la vida realmente es así. En el mismo David vamos a ver cómo desde toda su vida de David encontró siempre oposición, siempre encontró obstáculos para avanzar, siempre encontró como que el camino estaba cerrado y de alguna manera es parte de la vida que todos y cada uno de nosotros como cristianos nos vamos a encontrar y a veces sentimos que solo es un problema nuestro. No, realmente es una situación que es creada para forjar en nosotros un carácter. Vemos, por ejemplo, a David desde muy pequeño, cómo tiene que enfrentar el rechazo familiar. Él es como en un momento dado olvidado en las montañas con las ovejas. Y cuando viene, por ejemplo, el profeta Samuel a buscar a uno de los hijos de Isaí, en este caso de su papá, él presenta a todos sus hijos y parecería que David es como una cuchara que se olvida, es como una olla que se olvida y que simplemente el profeta le tiene que decir: ¿son todos tus hijos? Sí, tengo uno allá en las montañas. Y entonces uno se da cuenta cómo David desde entonces está enfrentando ya situaciones, problemas de rechazo, de olvido, de ignorarlo. Y así sigue avanzando su vida, como él viene al campo de batalla porque es enviado por su papá a dejar provisiones para sus hermanos en el campo que están en el campo de batalla y también para el rey Saúl. Y cómo ahí sus hermanos lo tratan con desprecio, con desdén, y lo podemos ver en la palabra de Dios. Una vez que él se enfrenta a Goliat, lo vence y recibe el favor en base a esa victoria de parte del pueblo. Inmediatamente el que empieza a actuar en contra de él es el rey Saúl. Y ahora quiere matarlo, no solamente quiere matarlo, sino lo empieza a perseguir con todo un ejército. Y David tiene que empezar a huir. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que no tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué pensar que las situaciones difíciles solo son exclusivas de nosotros y que el camino es muy difícil para nosotros. No, creo que la vida de David nos ilustra perfectamente cómo la vida es un constante estar expuestos a todo este tipo de situaciones. Ahora, David está siendo llevado constantemente por varios años de aquí para allá. No fue una cuestión de días ni de meses, fueron años que estuvo siendo perseguido por Saúl. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que Saúl lo esté persiguiendo para matarlo? Bueno, creo que David necesitaba ser forjado, ser preparado para un buen día, tener todos los elementos y el carácter necesario para sentarse en el trono y dirigir a toda esa nación, a todo ese pueblo, y Dios se encarga de simplemente estar forjando su carácter. Pero ahora vamos a ver del lado de David. David llega un momento en que simplemente le entiende y decide no no redimirse a sí mismo, sino que empieza a esperar y a confiar en Dios
en que Dios haga el trabajo de redención con él, que Dios solucione las cosas. Y vemos a David constantemente consultando a través del sacerdote a Dios por medio del testimonio del Urín y del Tumín, del Espíritu Santo. Y como si nosotros vemos que empieza a avanzar a través de los años, realmente Dios se hace cargo de todo lo que le rodea a David. Hablemos, por ejemplo, de Saúl. Simplemente David, aunque tiene 2 oportunidades, y ya lo tratamos en otra ocasión, de deshacerse de Saúl, no lo hace. Él simplemente toma la postura de no solucionar, por así decir, las cosas, sino dejar que Dios se encargue de ello. Y vemos que en su momento David se une inclusive a Aquís, un rey filisteo, un rey pagano, y empieza a pelear con él a favor de él, y se hace un guerrero al servicio de este rey. Y vemos que llega un momento en que Aquís es llamado por otros reyes paganos, filisteos, para hacerle la guerra a Israel. Y como en ese caso David tiene que ir también a pelear con Israel, pero Dios lo libera de no ir a pelear contra su propio pueblo, que es Israel. Y entonces Aquís le pide por favor, porque otros reyes le dicen que no vaya David con nosotros, porque si él va, quien dice que no, en medio de la batalla se vuelva contra nosotros, así es que no lo llevemos. Y realmente David es librado a través de la mano de Dios de no ir a pelear con sus propios hermanos. A la par, David o su familia y todo su campamento es atacado por otros paganos, por otros pueblos que están ahí, que no pertenecen al pueblo de Dios, y entonces son llevados cautivos. Sus esposas de David, las esposas de todos sus generales y de todos sus soldados, son llevadas cautivas. Y entonces, entre tanto que Aquís y todos los reyes van a pelear con Saúl y con todo el ejército de Israel, David en este caso es llevado en contra a liberar a su familia, también porque fueron llevados cautivos. Entonces vemos cómo Dios soluciona, y a David lo mueve hacia un lado y a Saúl lo mueve hacia otro lado, a pelear contra los reyes de los filisteos de Aquís y de todos los que se unen para esta batalla. Y en esa batalla precisamente Dios se encarga de Saúl. No fue necesario que David se encargara de Saúl y actuara por su propia mano. Le dejó las cosas a Dios, y en esa batalla muere Saúl. Es decir, Dios se encarga de ello. ¿Qué pasa inmediatamente? Bueno, inmediatamente empieza, ya que no está Saúl, entonces Dios pone en el trono a David. Pero no de todo Israel, lo pone solamente en la parte sur, en Judea. Y donde David pregunta, ¿a dónde, qué haré, Dios? Y Dios le dice, ok, quiero que con calma tú vayas a Hebrón. Y ahí él va a Hebrón. ¿Por qué a Hebrón? Bueno, porque Hebrón es un lugar donde está sepultado Abraham, su esposa Sara, Jacob, su esposa, una de sus esposas que fue Lea, Isaac, Rebeca. Es un lugar especial, Hebrón, para el pueblo de Israel. Y entonces David es llevado ahí para ser coronado como rey, pero solamente de esa parte, de esa tribu. Todas las demás, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí actúa precisamente Abner, que era el general de Saúl y que no muere en la batalla. Y entonces Abner se encarga de ungir o proclamar rey al hijo que le queda a Saúl, Isboset. Y entonces lo hace rey de las 10 tribus del norte.
Y entonces encontramos otra vez a David, que David simplemente no hace nada por liberarse de esa situación, se lo deja a Dios y en su momento viene, reconoce Abner que necesita realmente unirse el reino, y viene y hace pacto con David y le dice: vamos a unir el reino. Y entonces David está de acuerdo en que se una el reino, y cuando va de salida Abner se encuentra con Joab, general de David, y lo hace regresar Joab a Abner y se encarga de matarlo. Entonces vemos que realmente David otra vez no mueve ninguna pieza para liberarse de Abner. Dios actúa a través de Joab y lo libera de Abner. Cuando se entera Isboset que Abner ha muerto, empieza a llenarse de pánico, y algunos mercenarios que él tiene a su servicio se encargan de darle muerte. Es decir, tampoco metió sus manos David para liberarse de este, que ahora es rey de las 10 tribus, hijo de Saúl. Dios lo libra también. Y enseguida, ¿qué viene? Bueno, que David ahora sí va a ser rey sobre todo lo que es Israel, sobre todas las tribus, pero Dios actuando y David siempre esperando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ok, exactamente lo mismo. Cada que venga una situación adversa, cada que haya una situación que parece que está fuera de control, tenemos que aprender a esperar en Dios. Y en su momento Dios se va a encargar de actuar y de hacer las cosas como Él sabe que son correctas y en su momento exacto. Dios nunca llega tarde, jamás llega tarde, ni fuera de tiempo. Ni se adelanta, ni se atrasa. Siempre llega en el momento exacto. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Y siempre consultar en Dios. Señor, lo hacía David. Dios, ¿subiré a pelear? Y Dios le decía: sí, sube o no subas. Y vas a darme la victoria. Y David siempre estaba buscando y pidiendo testimonio a Dios de lo que iba a hacer. Creo que nosotros tenemos que aprender y tener calma. Hemos estado conociendo este tipo de mensaje de crecer. ¿Ya somos salvos? Bueno, vamos a crecer, vamos a madurar. Y en el camino de crecimiento nos vamos a enfrentar a situaciones muy difíciles. Si leemos toda la vida de David, está impregnada de todo esto. Parece ser que ahora David está libre de todo. No, ahora viene Absalón, su propio hijo, y viene a buscar la vida misma de su padre. ¿Por qué? Pues porque anteriormente a David, ¿qué le vino? Bueno, la muerte y la violación de una de sus hijas y la muerte de uno de sus hijos. Y ahora Absalón viene contra él. Y David tiene que salir de Jerusalén en humillación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace David? ¿Porque no está listo para pelear con Absalón? Por supuesto que tiene toda la experiencia, pero es su hijo. Y él decide simplemente dejarle Jerusalén e irse porque no va a pelear con su hijo. Él está acostumbrado a dejar todo en las manos de Dios y que Dios decida cómo va a ver el desenlace. Desafortunadamente, su general no obedece las órdenes que le da de ser tolerante con Absalón y termina matándolo a Absalón. Joab, su general. Todo esto lo empieza a vivir David. Entonces nos damos cuenta que toda la vida de David es un espejo, es un libro que nos deja ver exactamente cómo podría ser nuestra vida, todo nuestro caminar con situaciones creadas de parte de Dios para irnos preparando el camino, en el caso de nosotros, sino para sentarnos en un trono, pero para seguir creciendo y llegar a la estatura del varón perfecto y después seguir creciendo a la estatura de los hijos manifestados del Padre. Y entonces en nuestra frente
Si aprendemos a confiar y a depender de Dios totalmente, un día estará escrito el nombre de Jesucristo y el nombre del Padre, y entonces tendremos la estatura que Dios nos está poniendo delante. Hermanos, sigamos adelante, no nos desanimemos. El camino no es fácil, pero Dios tiene control de todo. Pidámosle a Dios que Él nos busque, y si Él nos busca, entonces nosotros podremos ser encontrados por Él. Que Dios les bendiga y les agradezco. Envíen sus comentarios a través de YouTube. Bendiciones.